Lo que vamos a ver aquí fundamentalmente es una visión general de cómo la programación neurolingüística, como el estudio de cómo piensa, cómo razona el ser humano, se enlaza con el mundo de la comunicación entre seres humanos, y vamos a terminar viendo algunos consejos prácticos que nos pueden servir para mejorar nuestra comunicación. Por eso hemos titulado esta pequeña charla como PNL Comunicación, ¿qué hacer para entendernos mejor? La programación neurolingüística, en términos generales, nació como disciplina a principios de los años 70 en Estados Unidos y luego se propagó por todo el mundo, dado que propone un modelo muy práctico y muy potente que nos ayuda a entender cómo pensamos, cómo vivimos nuestra experiencia en el mundo, cómo nos comunicamos los seres humanos unos con otros y principalmente cómo podemos cambiar con mayor facilidad, ya que todo, según este modelo, está acá. No vamos a ver mayormente teoría, sino que más bien vamos a ver algunos conceptos sobre programación neurolingüística y espero que esto nos ayude a entender mejor por qué nos cuesta tanto comunicarnos con las demás personas o cuando nos comunicamos unos con otros nos cuesta tanto entendernos, entender qué es lo que queremos decir. Bueno, vamos a partir en términos muy generales para procurar definir y hacernos una idea de lo que es nuestra experiencia en el mundo como seres humanos. Esto es lo que estudia la programación neurolingüística como disciplina. La programación neurolingüística no es una ciencia. Quien la catalogue de ciencia está equivocado porque no tiene una base de rigor científico, sino que nace de la investigación de un par de estudiosos muy sesudos, muy inteligentes, llamados Richard Bandler y John Grinder, en una universidad de Estados Unidos, en California, que ellos se propusieron estudiar cómo es que nosotros, los seres humanos, vivimos nuestra experiencia en el mundo. Porque una cosa es la experiencia que nosotros tenemos y otra cosa es cómo nosotros vivimos esa experiencia. Y lo que ellos descubrieron, en primer lugar, cosa que no fue novedad, lo que pasa es que ellos lo integraron en un modelo bastante coherente y completo, es que todas, absolutamente todas nuestras experiencias, todas, las de todo ser humano, son únicas. Dos personas, como las personas que vemos acá en esta ilustración, que podrían ser padre e hijo, que después de un largo paseo llegaron a un lugar cercano a la cordillera y se sentaron a contemplar el paisaje. Cada uno, desde su lugar, está contemplando el mismo paisaje, al mismo tiempo, en el mismo momento y lugar. Y sin embargo, cada uno está viviendo una experiencia diferente y única, de tal modo que no hay dos personas en el mundo que al mismo tiempo, en el mismo lugar, vivan la misma experiencia. De hecho, según este modelo, cada uno de ustedes aquí presentes está viviendo esta charla de manera distinta y única. No hay dos personas que puedan vivir la experiencia de manera igual, parecida sí, si no nos podríamos entender, pero distinta. Entonces, de este estudio, la única conclusión que podemos sacar, viendo esta realidad, es que la experiencia de A y la experiencia de B son diferentes. No podemos saber cómo es la experiencia de cada uno, porque cada uno la está viviendo en su persona, con su sistema nervioso, con su cuerpo, con su mente. Lo único que podemos concluir razonablemente es que la experiencia de A es distinta a la experiencia de B. Se parecen en muchos aspectos, pero en otros aspectos son absolutamente distintos. Y cuando hablamos de experiencia, ¿de qué estamos hablando? De cómo los seres humanos percibimos y nos apropiamos de la realidad en la cual nos vemos inmersos, del mundo que nos rodea. ¿Cómo nos apropiamos de esta experiencia?
alrededor del 70-80% de la información que recibimos del medio nos llega a través de la vista. La vista, evidentemente para los videntes, para quienes podemos ver, la vista es el principal medio a través del cual nosotros captamos información del mundo que nos rodea. La mayoría de la gente es fuertemente visual. La mayoría de los seres humanos nos basamos en las imágenes, en lo que vemos, en el sentido de la vista, para poder hacernos una idea de cómo es el mundo que nos rodea, cómo son las demás personas, cómo son los edificios, las calles, etc. Y el sentido de la vista, que ha sido ampliamente estudiado por los médicos, tiene un funcionamiento muy parecido al de la cámara fotográfica. De hecho, la cámara fotográfica y la cámara de video se basan en cómo funciona el ojo. Que habiendo una imagen externa a nosotros, la luz que refleja esa imagen pasa a través de un sistema de lentes y se proyecta y forma una imagen en el fondo del ojo que se llama retina. Esta imagen, que incide en ciertos mecanismos nerviosos, se va por el nervio óptico hasta el cerebro. Y ahí es donde el cerebro configura lo que nosotros interpretamos como una imagen, en un mecanismo tremendamente complejo que hasta el día de hoy no ha sido descifrado en su totalidad, pero que pretende ser imitado por cámaras de video y por sistemas y programas de computación. Otro 20-30% aproximadamente de la información que recibimos entra a través de los canales auditivos, del oído. Y el oído también funciona de una manera parecida al ojo, solo que en vez de convertir en señales eléctricas que van al cerebro las ondas luminosas, lo que hace es traducir las señales sonoras que llegan a nuestro oído, inciden en el tímpano y a través de una serie de huesecillos microscópicos, llegan a un lugar que se llama el caracol, y en existen estos nervios que capturan el movimiento, porque estas son vibraciones mecánicas, que llevan la información al cerebro en un mecanismo que nadie conoce y que nosotros reconocemos como sonido e interpretamos, por ejemplo, la voz humana, la música, los ruidos ambientes, etc. Alrededor de 20-30% de la información del mundo nos llega por el canal auditivo. Pero también tenemos otros mecanismos sensoriales que nos ayudan a captar la información del mundo. Tenemos el sentido del tacto, tenemos el sentido del olfato y del gusto. Alrededor de un 5, 10, 15% de la información, dependiendo de la persona, de la información que recibimos en nuestro sistema nervioso, proviene de los sentidos del tacto, del olfato y del gusto. Pero fundamentalmente, la información del medio nosotros la recibimos a través de la vista y del oído. Estos 5 sentidos, que son los que nosotros conocemos hasta el día de hoy, hacen llegar la información que captan del medio en forma de perturbaciones del entorno y la llevan al cerebro, donde el cerebro las interpreta como imágenes, como sonidos, como sensaciones táctiles, como distintos olores y también como distintos gustos. Pero todas, absolutamente todas, son señales eléctricas en el cerebro. Vale decir, la percepción de un olor, por ejemplo, no tiene ningún olor en el cerebro. Es solamente movimiento de señales eléctricas. Así como una imagen en el computador, en el disco duro son solamente ceros y unos. O sea, no hay nada que se parezca a una imagen dentro del cerebro. Ustedes pueden abrir un cerebro y buscar los recuerdos y no los van a encontrar, porque la forma que tienen no son reconocibles. Eso quiere decir que nosotros no nos metemos dentro del cerebro imágenes, ni olores, ni sonidos, ni sensaciones, ni nada de eso, sino que creamos dentro del cerebro estructuras que nos permiten, según cómo funciona nuestra mente, entender, recordar y darle sentido al mundo en que vivimos. ¿Por qué esto que es tan básico es tan importante? Porque nosotros, atendiendo al modelo de programación neurolingüística, no vivimos en el mundo real. O sea, vivimos en el mundo real, pero lo que nosotros hacemos es crear un modelo del mundo real en nuestra cabeza. Y ese es el único mundo al que tenemos acceso. No sabemos cómo es el mundo externo, solamente lo conocemos a través de los sentidos, y los sentidos configuran dentro de nuestro cerebro un modelo de mundo.
Así como una película, por ejemplo, es un modelo de lo que hicieron los actores en el set. Así como el video que estamos grabando ahora es un modelo de lo que está ocurriendo ahora. Cuando veamos el video, vamos a ver imagen en una pantalla. No vamos a ver la verdadera sala, ni la verdadera gente, ni el verdadero expositor. Solamente una imagen, un modelo de eso, junto con el audio. Evidentemente, la cámara de video tiene sus restricciones, no puede grabar olores, no puede grabar sensaciones táctiles, ni nada de eso. Entonces, a través de las imágenes que recibimos por el sentido de la vista, los sonidos por el sentido del oído, las sensaciones táctiles, gustativas y olfativas, nosotros con nuestros procesos mentales creamos nuestra experiencia de mundo. Y esta experiencia es total y absolutamente subjetiva. Vale decir, es relativa al sujeto que la vive, no al objeto que está delante de nosotros. Si el objeto que está delante de nosotros es un árbol, lo que nosotros captamos es un modelo de este árbol que queda grabado en algún lado en nuestro cerebro en forma de moléculas proteicas, impulsos nerviosos, eléctricos, etc. Pero ese árbol va a seguir ahí. Lo que nosotros percibimos es nuestro modelo del árbol. Como no nos podemos meter el árbol dentro de nuestra mente, dentro de nuestro cerebro, lo que hacemos es construir un modelo del árbol que se parece a ese árbol, pero que también tiene diferencias con él. Por esa razón, como todas nuestras experiencias son subjetivas y son únicas, no es de extrañar que frente al mismo hecho o fenómeno externo a nosotros, las personas tengan reacciones diferentes. Y si este es el caso, el papá frente a ese paisaje piense o sienta o razone, qué lindo, y su hijo chico, qué lata, qué aburrido. Esto no se parece a los videojuegos, esto no se parece a Facebook. Esta es una de las primeras explicaciones de por qué a nosotros nos cuesta entendernos. Porque cuando estamos hablando de persona a persona, respecto de una determinada experiencia, cada uno describe la experiencia que vivió, no la experiencia real. La experiencia real nadie la puede describir por completo, porque es un mundo que está fuera de nosotros y tiene demasiada información, demasiadas variables, como para que las captemos. Y además de ser una experiencia subjetiva, nosotros vivimos una experiencia que es diferente, distorsionada del mundo real. Y este es el gran aporte de la programación neurolingüística al entendimiento de cómo funciona el ser humano. Lo que nos habla de los modelos mentales. Todos nosotros vivimos con modelos mentales. Los modelos mentales se empiezan a formar desde que somos niños, desde que tenemos entendimiento o desde que podemos captar el mundo que nos rodea y razonarlo de alguna manera. Desde que empezamos a ver las primeras imágenes, escuchar los sonidos, las primeras sensaciones, vamos construyendo un modelo de mundo para poder entender el mundo en el que estamos, para poder entender las variables y para poder entender a las otras personas. Toda la programación neurolingüística, todo su edificio, por decirlo de alguna manera, se basa en el concepto de modelos mentales. Un médico que trabajó a principios del siglo XX, 1900 y algo, a principios de esa centuria, formuló esta frase para el bronce. El médico se apellidaba Korzybski, y él fue el primero en hacer público este pensamiento, esta idea filosófica de que el mapa no es el territorio. Toda la programación neurolingüística se construye bajo este supuesto, que se acepta como verdadero, más que verdadero, como útil para poder entender cómo funciona el mundo. Ustedes conocen los mapas, por ejemplo un mapa carretero. A nadie se le ocurriría subirse en el auto arriba del mapa para llegar al lugar que busca, porque el mapa es solo un modelo, una representación del territorio. El territorio está ahí, tiene muchos más detalles, es en 3 dimensiones, es mucho más grande, etc. El mapa que nosotros dibujemos de ese territorio podrá ser muy completo y muy detallado, pero no es el territorio.
¿Qué es lo que nos dice la programación neurolingüística a partir de esta idea de Korzybski, que el mapa no es el territorio? Nosotros vivimos en el territorio. Realmente nuestros cuerpos, nuestra presencia física, nuestro ser, está en el territorio. El territorio es el mundo real. Pero nosotros captamos y recordamos ese territorio a través de un mapa que nos construimos. ¿Cómo nos construimos ese mapa? A través de la información que captan nuestros sentidos y procesándola con nuestro pensamiento. Con eso nos construimos un modelo del mundo que nos rodea y en ese modelo del mundo vivimos, sin poder escapar de sus límites. Por lo tanto, para decirlo de manera resumida, nuestro mapa es un modelo del mundo, nuestro mapa mental es un modelo del mundo que cada uno construye para sí mismo y que no se puede compartir con los demás, porque nuestro cerebro, nuestra experiencia, nuestra historia es distinta. Por ello, frente a la misma experiencia, cada uno construye un mapa diferente. Por eso suele ocurrir que, por ejemplo, dos personas, dos amigos les presentan un tercer amigo, están un rato con él, escuchan lo mismo, ven lo mismo y a los dos les cae diferente la persona. O tienen una opinión distinta de esa persona a pesar de haber visto exactamente lo mismo. O dos personas van a ver una película, a una le gustó y la otra se aburrió. La misma película. Cada uno procesó la película, la experiencia del amigo con su mapa. Y como su mapa es diferente, las conclusiones, el recuerdo, la evaluación que hace es distinta. Esta idea de los modelos mentales plantea muchas veces un quiebre en el entendimiento humano, porque cuesta entender de que nosotros no vemos el mundo real, sino que lo que vemos es lo que está aquí adentro. Cuando ustedes miran para acá, les da la sensación que me están viendo a mí, que están viendo el telón, pero la verdad que en su cerebro lo que hay es una representación de esto. Lo que está afuera no podemos saber exactamente cómo es, podemos hacernos un mapa, un modelo de eso, y en función de eso trabajamos. Por eso es prácticamente una certeza científica que cada uno de ustedes va a salir de acá y va a recordar una charla distinta, parecida en muchos aspectos, pero diferente en muchos otros, va a depender de la persona. Hubo un pintor, un artista francés llamado René Magritte, que el siglo pasado, a mediados del siglo pasado por ahí, sorprendió y dejó bastante loco a mucha gente con este cuadro. Este cuadro, por supuesto, es más chiquitito, el original, pero dentro de este cuadro está escrito eso. Ese no es el título del cuadro. El título del cuadro es La traición de las imágenes. Pero esto que está escrito acá y que se traduce como esto no es una pipa, está escrito de puño y letra de Magritte en el mismo cuadro. Entonces la gente que asistía a la exposición donde él presentó este cuadro se quedaban perplejos, diciendo, pero ¿cómo no va a ser una pipa? Si es una pipa por todos lados. Y ahí se producía la discusión y Magritte muerto de la risa. ¿Por qué dice aquí que eso no es una pipa? ¿Es o no es una pipa? Es una pipa, dicen algunos. Pero la verdad es que eso no es una pipa. Porque si eso fuera una pipa, nosotros podríamos ponerle tabaco y fumar, encenderla y fumar. Eso es un mapa de una pipa. Es una representación de una pipa. De hecho, este no es el cuadro de Magritte. El cuadro de Magritte está en un museo de Francia. Esto es un mapa del cuadro de Magritte. Es una foto. Las fotos son modelos, los videos son modelos. Y nuestros recuerdos de cómo son las cosas también son modelos. Todo es modelos mentales, todo es mapa. En la vida del ser humano, todo es mapa. No hay realidad, solo percepción. Otro ejemplo. ¿Qué es lo que es eso? La Torre Eiffel. Un mapa de la Torre Eiffel. Por ahí sí. Mejor todavía, un mapa de la Torre Eiffel. Porque esto es una miniatura de recuerdo para quienes van. O sea, esto es una foto de una miniatura de la Torre Eiffel para quienes la visitan en Francia. La verdadera Torre Eiffel es esa. ¿O no?
No, pues, eso es una foto de la Torre Eiffel, que nosotros suponemos, creemos o sabemos, entre comillas, que está en Francia y que es un edificio gigantesco de metal. Todo es mapa. Y así como este proyector, este computador, este telón aguantan mapas, nuestro cerebro también aguanta mapas. Porque nosotros no podemos poner la Torre Eiffel pegada a este telón para que la vean. Necesitamos tener una representación de los objetos y del mundo de afuera para poder entenderlo. En ese sentido, nuestro cerebro se parece y funciona muy parecido a un computador, porque lo que mantiene son datos de las cosas, información. En ningún caso nosotros tenemos objetos o personas dentro de la mente. Eso es fácil de entender. Lo que cuesta entender es que todo lo que nosotros creemos que es real son solamente mapas y representaciones. Y como seres humanos, nosotros tenemos mapa absolutamente para todo. No hay nada que nosotros no sepamos que no sea un mapa. Todo es representación. Y esos mapas, como vamos a ver enseguida, son simplificaciones de la realidad. Incluso dos amigas, o a lo mejor colegas que trabajan en una empresa o jefa y colaboradora, cada una de ellas tiene un mapa de lo que es la otra persona. Por ejemplo, ese es el mapa de ella respecto de su colega, que es una yegua. Bueno, la otra no tiene mejor opinión de su colega. Claro. Piensen en toda la gente que conocen. No, para ser más fácil, piensen en alguien a quien ustedes conocen. Su pareja, un hijo, un amigo. Piensen en esa persona. Eso, lo que están pensando, es el mapa de esa persona, no es la persona. Por eso que muchas veces la gente nos sorprende y dice, ¿cómo fue capaz de hacer eso? Porque no estaba en tu mapa que fuera capaz. No estaba en tu mapa que se iba a vestir así. No estaba en tu mapa que iba a salir con esa idea o con esa noticia. Y nosotros, a medida que el tiempo pasa, vamos modificando esos mapas. Los vamos actualizando, les vamos agregando más cosas, les vamos quitando otras. Los mapas son dinámicos. El día que esta amiga le haga un tremendo favor a esta otra amiga, a lo mejor va a dejar de verla como una yegua. Esta metáfora, que es muy simple, por supuesto, es una sobresimplificación, pretende ilustrar la idea de que los mapas que tenemos del mundo son simplificaciones. Porque todo mapa lo que hace es eso, representar un territorio, representar una realidad, pero de manera sencilla, restándole lo que es superficial o lo que no aporta y quedándose con las cosas más esenciales. Por lo tanto, ya que el mapa no es el territorio, nosotros como seres humanos tenemos un sistema nervioso del cual su principal elemento es el cerebro. Este sistema nervioso tiene ramificaciones por todo el cuerpo, ese es el que nos permite captar la realidad de alguna manera. Además, todas las limitaciones de nuestro sistema nervioso funcionan como filtros. Tenemos filtros neurológicos por un lado y filtros mentales por otro lado. Tenemos filtros neurológicos en la vista. Hay luz que no podemos ver. Científicamente, bajo el infrarrojo hay luz, pero nosotros no la vemos. Las serpientes y algunos insectos las ven. Sobre el ultravioleta, estamos hablando de colores, no vemos nada. Las abejas sí, pueden ver con luz ultravioleta. No es la luz negra de las discos, es otra cosa. Entonces hay cierto rango de frecuencias luminosas que nosotros vemos y lo que está fuera de eso sigue siendo luz, pero luz que nosotros no podemos ver. Por lo tanto tenemos una limitación neurológica. Hay sonidos que no podemos escuchar. Para un oído sano y joven, bajo los 20 Hz, 20 vibraciones por segundo, no escuchamos. Hay movimiento del parlante, pero no oímos el sonido. Sobre los 20.000 Hz o 20.000 vibraciones por segundo, el oído no oye. Los murciélagos sí, oyen hasta 100.000. Y por sobre eso. Hay sonido, pero nosotros no lo escuchamos. Hay sensaciones táctiles que por ser demasiado suaves no las percibimos. Hay olores que no olemos, porque nuestra nariz no tiene mecanismos para captarlo. Hay gustos que no sentimos porque dentro de nuestra lengua no hay papilas para sentirlo. O sea, gran parte de la realidad que nos rodea queda fuera de nuestro sentido. Y por otro lado tenemos filtros mentales, que son protecciones de nuestro cerebro, de nuestra mente, para no sobresaturarnos de información. Ya vamos a llegar a eso. Supongamos que una persona estuvo de visita en una isla, sí, de vacaciones, estuvo 7 días, algo así. La recorrió hasta donde pudo, y
con ese recorrido se creó un mapa de esa isla a través de lo que llamamos aprehensión sensible. Aprehender la realidad, hacerla propia a través de los sentidos. Aplicando filtros neurológicos y además mentales que la programación neurolingüística define como omisiones, generalizaciones y distorsiones, vale decir, omitimos información. Cosas que estaban ahí no las vimos. O que se oían, no las escuchamos. Generalizamos cosas, por ejemplo, cuando nos preguntan cómo era el clima de la isla, templado, pero no le vamos a estar diciendo cómo era la temperatura segundo a segundo. Hoy, algunos días hizo más frío, otros días hizo más calor, pero nosotros tendemos a generalizar para evitarnos tanta descripción. Y por último, algunas cosas que vivimos ahí las distorsionamos de alguna manera, y en base a eso creamos un mapa mental de lo que fue nuestra experiencia en la isla. Este mapa tiene cierto parecido con el lugar que visitamos, con el territorio, pero también está simplificado y tiene cosas distintas, distorsionadas, y mientras más pase el tiempo, más lo distorsionamos en el recuerdo. Si esta persona se reúne con un grupo de amigos, supongamos que ella fue la que visitó este lugar, para contarles su experiencia, se juntaron a tomar un café y le preguntan, oye, ¿cómo estuvo tus vacaciones? Y ella sabe que tiene 10 minutos para contarlo nomás, no le van a aguantar más tiempo, no tiene más tiempo para contarlo. Entonces lo que va a hacer es que va a traer a su mente el recuerdo de lo que fue su experiencia en la isla. Vale decir, el mapa que se dibujó en su mente. Y cuando quiera traducirlo a palabras, le va a volver a aplicar estos accidentes lingüísticos de omisiones, generalizaciones y distorsiones. Por lo tanto, lo que va a terminar describiendo con sus palabras es un mapa diferente. Y a través de las palabras, cada una de estas personas va a crear en su mente un mapa distinto. Y después nos extrañamos porque la gente no nos entendió lo que le quisimos decir. Toda comunicación humana es de mapa a mapa. A través de un mecanismo, a través de un recurso que llamamos lenguaje, que es útil, pero que también le agrega ruido, distorsión a la comunicación. Por lo tanto, todo lo que tenemos en nuestra mente es mapa y nuestra comunicación ocurre entre un mapa y otro. Y siempre que hay comunicación va a haber malentendidos. Porque lo que una persona entiende como una isla preciosa, para una persona tiene una forma y para otra persona tiene otra forma. Si yo le pido a cada uno de ustedes, por ejemplo, que cierre momentáneamente los ojos, solamente ciérrelos ahora, no va a tomar más de 10 segundos. Piense en lo que asocia la siguiente palabra, perro. Muy bien, pueden abrir los ojos nomás. Yo les doy firmado a que cada uno de ustedes se imagine un perro diferente. Incluso nos faltó el que se imaginó un perro que no existe, como un perro de dibujo animado, de una película o algo así. Algunos pensaron en su propio perro, otros en el perro del vecino. El perro del vecino, no el perro del vecino. Algunos pensaron en el último perro que vieron, otros a lo mejor recordaron una mala experiencia con un perro, entonces su reacción frente a la palabra perro puede ser distinta a la que adora a los perros, ¿no es cierto? Tiene 10 perros en su casa. Algunos pensaron en perros grandes, perros chicos, otros pensaron en perros amistosos, en perros más bravos, algunos vieron el perro en blanco y negro, otros lo vieron a todo color. Todos los mapas de perros son distintos. Y nosotros crecemos desde pequeños con la idea de que cuando decimos perro, todos piensan en el mismo perro, que el perro en que estoy pensando yo. Esa es la fuente de los malos entendidos en la comunicación. Lo primero que tenemos que entender cuando nos estamos comunicando con alguien es que estamos hablando de mapa a mapa, no de realidad a realidad. Y que nadie tiene acceso a la realidad. Por eso la persona que dice seamos objetivos está diciendo una estupidez, porque no se puede ser objetivo. Siempre vamos a ser subjetivos, porque siempre nuestros pensamientos van a estar basados en nuestro propio mapa, que es subjetividad pura. Los científicos procuran ser objetivos, pero tiene ciertos límites. La misma ciencia ha establecido límites a la posibilidad de conocer el mundo como es. En definitiva, los seres humanos recibimos información y la almacenamos en el cerebro en forma de imágenes, sonidos y sensaciones. Esas imágenes, sonidos y sensaciones son moléculas proteicas en nuestro cerebro, que tienen una determinada configuración que la mente, que nadie sabe bien cómo funciona, nadie sabe nada de cómo funciona en realidad,
la interpreta como imágenes, como sonidos y sensaciones. A esto se le aplica también la actividad neurológica propia del cerebro. Tenemos en funcionamiento al mismo tiempo nuestra memoria de corto plazo y largo plazo, nuestros impulsos primitivos que vienen con el ser humano desde que nace, y por último, los programas mentales que nos creamos de chico. Todo lo que nosotros pensamos cómo se deben hacer las cosas o cómo deben ser las cosas son programas mentales. Es como software del cerebro. El cerebro, con sus neuronas, es el hardware, equivalente al computador. Los pensamientos, los programas mentales, los recuerdos, todo eso es parte del software. Y todos los softwares son distintos. A pesar de que todos los hardware son más o menos iguales, todos tenemos software distintos. Y un computador funciona mejor con algunos software que con otros. Básicamente el cambiar como ser humano corresponde a cambiar el software, cambiar el mapa mental para ser más pleno, más feliz, más realizado, etc. Bueno, todo esto genera lo que llaman los psicólogos desde hace muchos años el fenómeno de la percepción. Y la percepción humana es individual y única. Cada persona percibe el mundo a su modo, a su manera. Por eso es diferente para cada persona. No se puede esperar que dos personas perciban la realidad de la misma manera. Y esto genera numerosos malentendidos entre las personas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo percibimos nosotros el mundo que nos rodea, actuamos. La acción humana es en gran medida consecuencia de nuestra percepción de los hechos. Por ejemplo, si en la noche nos despertamos por un ruido y nuestra percepción nos dice que hay peligro, vamos a actuar muy distinto a que si percibimos un ruido y nuestro sentido, nuestra percepción, nuestra mente nos dice, ah, fue el gato del vecino. Vamos a actuar totalmente diferentes. Y aquí nos estamos metiendo en un temazo. La percepción humana ha sido tremendamente estudiada y hay programas de televisión que les recomiendo mucho que vean, como uno que se llama Juegos Mentales. Es maravilloso cómo te habla de la percepción. La percepción humana es absolutamente maleable, es fácil de engañar. De ahí que los magos tengan tanto éxito, porque solamente lo que hacen es manipular nuestra percepción. La realidad es la misma, pero cada uno ve distintas cosas. Los psicólogos han descubierto que la percepción humana está sujeta por lo menos a 4 fenómenos, y es importante tener en cuenta eso para que nosotros mismos tengamos cuidado de no caer en estas trampas, y que tienen mucho que ver con la comunicación humana. El primer fenómeno se llama exposición selectiva. Del inmenso torrente de información que recibimos día a día, por ejemplo, tomemos nota de la cantidad de periódicos que existen, y cada día sale uno nuevo. Un kiosco promedio tiene como 40 publicaciones distintas. Además están los diarios extranjeros, están los diarios online y todo eso. Nosotros no tenemos tiempo ni capacidad de leerlos todos completos, como para saber qué está pasando en el mundo. Además, aunque los pudiéramos leer completos, esto no es lo que está pasando en el mundo. Es como lo describen los periodistas, en términos acotados. Lo que ocurre en un día normal en el mundo es información excesiva para cualquier ser humano. Así que lo que hacemos nosotros es seleccionar a qué información nos vamos a exponer. Lo mismo ocurre con la televisión. La parrilla del TV cable básico tiene tanta información que nosotros lo único que podemos hacer en determinados momentos es ver un canal. Y tendemos a ver siempre más o menos lo mismo, las noticias en el mismo canal de películas, etc. ¿Por qué? Porque hay tanta información que tenemos que seleccionar a qué nos exponemos. Y si, por ejemplo, leemos el diario, también seleccionamos cuáles son las noticias que vamos a leer o la información que nos interesa. Imagínense lo que ocurre dentro de una empresa. Hay tanta información que cada uno solamente tiene acceso a una pequeña parte. Por lo tanto, los mapas de las personas que trabajan dentro de las organizaciones son distintos. El que fue a una reunión tiene una información distinta al que no fue. El que leyó un memo tiene una información distinta al que no lo leyó. El que habló con el cliente tiene una información distinta al que no habló, o al que habló con el gerente.
El que recibió la información de tercera mano, por lo que le contaron, tiene un mapa distinto al que la recibió de primera mano. Por lo tanto, este fenómeno está afectando la cantidad de información que podemos procesar. Después existe este otro fenómeno de la percepción, o sea, vale decir, cerrando el tema de la exposición selectiva, de toda la información que existe en el mundo, nos exponemos hacia una pequeña parte, nada más. De toda la información a la que podríamos tener acceso, hacia un poquitito es la que llega a nuestro cerebro a través de nuestros sentidos. Después viene el segundo fenómeno, que este es muy interesante, que se llama el fenómeno de la atención selectiva. El fenómeno de la atención selectiva nos dice que nosotros, dado que en el mundo hay mucha información, le ponemos atención de la información a la que nos exponemos solamente una pequeña parte. De ahí que tenemos que este detective, por estar siguiendo esos pasos, no se ha dado cuenta que están invadiendo la Tierra los extraterrestres. Les voy a proponer un pequeño experimento que es un clásico. Les pido que vean el siguiente video en silencio y respondan a la pregunta que se pide. Este es un test de atención. ¿Cuántos pases hace el equipo blanco? Cuenten los pases que hace el equipo vestido de blanco. Cuéntenlo. La respuesta es 13. ¿Lo tenían? Ya. Pero, ¿vieron el oso bailando el paso de la luna? Ahora fíjense, dejen de contar los pasos y miren de acá hacia allá lo que pasa. Ahí está. Y salió bailando. ¿Lo vieron o no lo vieron? A ver, levante la mano. ¿Quiénes sí lo vieron desde el principio y que no conocían este video? Nadie. La media es 50% a nivel del mundo que lo ve, que percibe algo o que percibe algo raro. Pero la inmensa mayoría de la gente no lo ve. Porque están tan ocupados contando los pases, no se preocupen, eso es ser humano normal. Estar tan atentos a los pases que no vemos el otro fenómeno. La atención selectiva hace que nosotros, por estar pendientes de ver una cosa, el resto del mundo no exista. A pesar de que fisiológicamente el oso formó una imagen en la retina. Tu cerebro la filtró y la eliminó, concentrado en los pases que estaban ocurriendo. Así que, de toda la información que existe en el mundo, seleccionamos una pequeña parte, lo que se llama, se me olvidó, lo que se llama exposición selectiva. De toda la información que hay en el mundo nos exponemos a solo una pequeña parte. De esa pequeña parte le ponemos atención a una pequeña parte. Y después viene otro fenómeno que se llama retención selectiva. De lo que nosotros vemos, oímos, experimentamos, recordamos solo una pequeña parte. Aquella parte que tiene sentido para nosotros, lo que más nos impactó. Y muchas veces, de otras cosas que nos ocurren, no recordamos absolutamente nada. Eso es porque nuestro cerebro, de acuerdo a los neurólogos y neurobiólogos, funciona olvidando, más que recordando. Por eso que para recordar algo hay que estarlo repitiendo, repitiendo y repitiendo. Ya vamos a ver lo que ocurre y cómo esto nos afecta. Les quiero plantear un pequeño experimento, es muy breve, para todos quienes tienen lápiz y papel. ¿Están listos? Voy a publicar acá una secuencia de frases breves de 2 palabras y una vez que termine les voy a pedir algo. No anoten nada, solamente atención porque si no, no las van a ver. ¿Estamos? Aquí viene.
Muy bien, por favor, anoten todas las frases que recuerdan, todas. ¿Estamos? ¿Cuántas eran en total? Ni tomamos nota. 16. Dice, ¿quién anotó 16? 15, 14, 13, 12, 11. 10 parece cuenta regresiva. 10, 9, 8, 7, 7. Ese tiende a ser el máximo. 6 a 7. Ahora veamos si anotamos. Los demás anotaron 7, 6. ¿Quién anotó 6? 5, 4, 3, 2, 1. Ninguna. Ya, generalmente entre una y ninguna casi nunca hay gente, a menos que hayan estado muy distraídos. Aquí está la lista completa. Comparen a ver si era verdad, porque también hay gente que se inventa cosas que no estaban ahí y las anota como si estuvieran. Eso es distorsión. ¿Están todas? Bien. De todos los que escribieron, ¿cuántos pusieron sexo gratis? Varios. ¿A los demás les da vergüenza reconocerlo? En muchos experimentos esta tiende a ser la que más se repite. Acuérdense que se llama retención selectiva. Seleccionamos lo que queremos recordar. Cuando algo nos hace gracia, nos llama la atención, se sale de contexto, etc., eso es lo que tendemos a recordar. Vale decir, de todos los fenómenos a los que tenemos acceso, una vez vivida la experiencia, recordamos muy poquito. O sea, eso va reduciendo cada vez más la información que contiene nuestro mapa. Y por último, existe este fenómeno que se llama distorsión perceptual. Además de percibir el mundo de manera acotada, con poca información, y que recordamos menos, tendemos a distorsionar el mundo, a distorsionar los datos para que se acomoden a nuestros mapas, que en casos patológicos ocurre como lo que ven las personas anoréxicas, que a pesar de que el espejo refleja su imagen verdadera, ellos se ven excesivamente gordos. Aquí tenemos una viñeta de Quino, el creador de Mafalda, que nos muestra el caso de una mamá que estaba súper angustiada porque su hijo, que aparece ahí, estaba enfermo. La historia empieza ahí, así que suponemos que llamó al doctor. Tocan el timbre, abre la puerta, ¿y quién aparece? Un ángel salvador. Ese ángel examina a su hijo y le dice, señora, no se preocupe, lo que su hijo tiene es muy común, por lo tanto le voy a hacer una receta y se va a mejorar. Ahí ya no es tan ángel. Ahora viene la peor parte. Cuando le cobra por la visita, ya es totalmente humano. Y cuando se va, miren cómo lo ve la señora. Un gángster, un delincuente, un mafioso. O sea, este doctor pasó de ángel a demonio en 6 pasos. Como nosotros estamos de ánimo, altera la forma como percibimos al mundo. Nosotros distorsionamos la realidad para que se acomode a nuestro estado de ánimo, a nuestra situación. Lo que para uno un día podría ser una noticia excelente, en otras circunstancias es la peor noticia que pudiésemos haber recibido, según cómo esté nuestro estado de ánimo. La distorsión perceptual nos lleva a confundirnos con mucha facilidad sobre lo que vemos o percibimos en el mundo. Los juegos de ingenio de imágenes nos ilustran esto. Por ejemplo, ¿cuál de los dos centros es más grande? Lo decimos porque ya conocemos estos juegos, pero seamos honestos, ¿cuál se ve más grande? El de la derecha se ve más grande. Si nosotros
solamente nos quedamos con los contornos y eliminamos el contexto, vemos que son iguales. ¿Qué quiere decir con esto? El contexto afecta la percepción. Lo que está ocurriendo alrededor de los hechos nos predispone de una u otra manera a juzgar las cosas que vivimos. ¿Esas líneas son paralelas o están todas desordenadas? Aunque parezca increíble, son todas paralelas. Nuestra mente nos dice deben ser paralelas, pero nuestros ojos, de alguna manera, nuestro cerebro, nos lleva a pensar otra cosa. ¿Esos son dos círculos perfectos o son como dos cuerdas deformes? Es impresionante, pero son dos círculos perfectos. El cómo están dibujados hace que los veamos diferentes. Ahí también, las líneas horizontales, ¿son rectas y paralelas o están torcidas y dobladas? Cosa curiosa, son rectas y paralelas, totalmente. Este es el más increíble de todos, ¿eh? Y me han dicho, no, aquí hay truco, aquí me cambiaste la imagen. No se ha cambiado la imagen. Recuadro A, recuadro B, ¿son del mismo color o son distintos? Son distintos, ¿verdad? Pero si yo tapo todo lo demás y dejo a la vista solo los recuadros, son iguales, del mismo color. Lo que pasa es que el contexto, en este caso el dibujo, nos hace pensar de que este color tiene que ser más claro que ese. Pero no. En definitiva, son idénticos. Por lo tanto, el mapa, lo que nosotros tenemos en la mente, no es el territorio, no es la realidad. Nuestro modelo de mundo es distinto a la realidad, pero todos nosotros pensamos y actuamos en función de nuestros mapas. Mapas que son distintos unos de otros. Programación neurolingüística, PNL, nos dice, no existe el mapa correcto. No nos desgastemos buscando percibir el mundo tal cual es, porque no lo vamos a lograr. Estamos imposibilitados como seres humanos para tener acceso a la realidad tal como es. Lo que sí es cierto es que hay mapas que son más o menos útiles en el mundo y por ello lo que podemos hacer es ir puliendo y mejorando nuestros mapas, no quedarnos siempre con la primera impresión. Porque si de primera impresión se trata, existe este fenómeno también muy estudiado de la interpretación, que va de la mano con la percepción. Nosotros vivimos en un mundo de hechos, eso es lo que hasta ahora suponemos, pero todos los hechos que percibimos los interpretamos con nuestro mapa. Nuestro mapa viene siendo la interfase entre el hecho y nuestra interpretación. Les voy a mostrar un caso muy simpático de una niñita, perdón, me estoy quedando sin voz, parece. Por ahí sí. Una niñita que estaba en la enseñanza básica, muy chiquitita en el colegio, la profesora le pidió a todo su curso que hiciera un dibujo de uno de sus papás trabajando. Si los dos trabajaban, el papá o la mamá. Y la niñita llegó al colegio con el siguiente dibujo. Ahí está la mamá trabajando. Dice, cuando yo sea grande, quiero ser como mamá. ¿En qué trabajaba la mamá? Era vedette, dices tú. ¿Qué estaba bailando? Claro. Ese es el dibujo de la niñita y ustedes entenderán que la profesora se espantó y le envió una carta a la mamá pidiéndole explicaciones de por qué la niñita estaba dibujando eso, qué información le estaba dando, qué es lo que hace usted. Y la mamá le respondió lo siguiente: estimada señora Jones, quiero aclarar que no soy ni he sido nunca bailarina exótica. Trabajo en una tienda de artículos para el hogar y le conté a mi hija
lo agitado que estuvo la semana pasada antes de la tormenta de nieve. Eso fue lo que le contó. Le dije que se vendieron todas las palas para nieve. Encontré una más en la bodega y varias personas estaban peleándose y ofreciéndome dinero por conseguirla. Su dibujo no me muestra haciendo el baile del caño, me representa vendiendo la última pala de nieve que tuvimos en la tienda. Prometo que de ahora en adelante voy a revisar todas sus tareas antes que ella la entregue atentamente, señor Smith. Bueno, ahora que nosotros disponemos de esa información, podemos darle una interpretación distinta al dibujo. Efectivamente, tiene sentido la señora con una pala de nieve y un montón de clientes ofreciéndole plata, yo la quiero, yo la quiero. La niña, en su inocencia, se hizo ese mapa mental o algo parecido y después lo traspasó al papel. Eliminó todos los otros detalles, como los estantes de la tienda, etc. Y por supuesto, nosotros con nuestra mente de adultos interpretamos otra cosa. Y después nos preguntamos por qué hay tantos malentendidos entre los seres humanos. Lo mismo ocurre cuando usamos el lenguaje, porque la señora vivió una experiencia, se hizo un mapa de esa experiencia, se lo contó a la hija con palabras, lo cual creó otro mapa. La niña se hizo otro mapa de lo que estaba ocurriendo y después dibujó un mapa de su mapa de lo que le contó la mamá del mapa que se hizo de la experiencia que vivió. Llevó el dibujo al colegio y la profesora vio eso y se hizo un mapa ella de lo que entendía. Todas estas distorsiones, en este caso por el lenguaje y por los dibujos. Por ello, desde tiempos inmemoriales, existen lo que vamos a llamar las buenas prácticas para sostener una comunicación efectiva, que son cosas de sentido común, son cosas tan obvias que de obvias no las vemos. El primer tip o buena práctica para una comunicación efectiva dice: no se quede con la duda. Pregunte lo que no entendió. Un sabio consejo anónimo de hace muchos años dice: pregunta lo que no sabes, serás ignorante por 5 minutos, pero no por el resto de tu vida. Evítense malentendidos cuando algo les suene extraño. Incluso cuando crean que entendieron bien, igual pregunten para salir de las dudas. Otra buena práctica: cuando estén conversando con otra persona, eviten la competencia de atención. Porque nosotros tenemos atención selectiva. Podemos poner atención a una sola cosa y no a varias al mismo tiempo. Y lo que tenemos ahí se llama competencia de atención. Una buena práctica durante una reunión, una presentación o lo que sea, es prohibir el uso de celulares, computadores, tablets, etc. y pedirle a la gente que no interrumpa hasta que la conversación se haya terminado, hasta que la reunión finalice. Conozco un gerente general de una empresa, que tiene como práctica que al iniciar una reunión, todos sus reportes, todas las personas que le reportan directamente y que asisten a la reunión, deben dejar afuera con su secretaria el celular. Encendido o apagado, pero no pueden entrar con el celular a la reunión. Si alguien se olvida y el celular le suena en la reunión, le tienen que regalar una botella del vino que a él le gusta, que vale más de 100.000 pesos. Bueno, hasta ahora que yo sepa, nadie le ha tenido que regalar ese vino, porque el mensaje quedó clarito. Pero las reuniones resultan más productivas y más breves, porque nadie tiene interrupción por estar atendiendo el WhatsApp o los correos. Pues acuérdense, cuando la persona le pone atención al teléfono, deja de escuchar a la otra persona. Así que tomemos el evitar la competencia de atención como una buena práctica cuando estemos comunicándonos con otra persona. Usar un lenguaje preciso. Por el fenómeno de la generalización, nosotros estamos demasiado acostumbrados a hablar con imprecisiones. Entonces, démonos cuenta cuando algo es una imprecisión y llevémoslo a una precisión. Por ejemplo, nos falta poco para terminar.
poco puede ser interpretado de distinta manera por distintas personas. Mejor decir, terminaremos en 2 horas como máximo. 2 horas es lo mismo para cada persona. Son 2 horas de reloj. Pero poco puede ser cualquier cosa. 10 minutos, 15 minutos, mediodía, un día. Está sujeto a interpretación. Juntémonos mañana temprano. Temprano para una persona pueden ser las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10. Pongámosle una hora precisa. Juntémonos mañana a las 8:30 y además en mi oficina. Pues si estoy esperando en mi oficina, no, si eres en mi oficina. Precisión del lenguaje. Necesitamos una escalera larga. Llega un señor con una de 5 metros y no alcanza. Perdón, necesitamos una escalera de 6 metros. Por último, como ejemplo nomás, necesito más apoyo de tu parte, pero específicamente ¿en qué? Ahí es donde tenemos que preguntar, usar el tip número 1, no quedarnos con la duda. Ah, mira, sí, por favor acompáñame a cerrar esta venta, ese es el apoyo que necesito. Así que el lenguaje preciso nos ayuda no solamente a comunicarnos mejor, sino que a evitar tanto malentendido que puede producirse. Otra buena práctica, verifiquen la comprensión del mensaje. Cuando entreguen una instrucción, den una información a otra persona, por favor, no le pregunte, ¿entendiste? Porque pueden producirse los siguientes fenómenos. La otra persona te dice, sí, entendí todo. Pero ¿qué pasa? Puede ser que entendió todo bien, esa es una posibilidad. Pero también puede ser que tenga dudas, pero no se atreve a preguntar. No se atreve a reconocer que hay algo que no entendió, le da miedo. O entendió todo mal y cree que entendió todo bien. Mejor preguntémosle, ¿qué fue lo que entendiste? Cuando esta persona nos diga qué fue lo que entendió, vamos a poder verificar si lo entendió bien o lo entendió mal. Perdón. Por lo general, aplicar esta práctica toma 1 minuto y te puede ahorrar horas o días de problemas porque la persona fue a hacer algo distinto a lo que uno le encargó. Lo mismo que si lo que tiene que hacer es hacer algo, preguntarle, entonces, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer, y que te lo explique paso a paso. Anoten, registren, tomen nota de todo. Porque, como acabamos de ver, la memoria es frágil, se nos olvidan las cosas que tenemos que hacer. Tenemos que acostumbrarnos a dejar un respaldo de la información y mantener una agenda, una libreta. Yo uso un sencillo cuaderno. Las cosas que ya van quedando hechas, van quedando eliminadas, rayadas, las otras van pasando a la agenda y las otras sencillamente se van realizando. Siempre, papel y lápiz, una libreta, algo que puedan llevar a cualquier lado y tomen nota, porque de lo contrario se les va a olvidar. Porque acuérdense que la memoria funciona, el cerebro funciona más bien olvidando que recordando. Les dicen algo, te dicen ya, ok, caminaste 2 pasos, alguien te saludó, conversaron de otra cosa, se te olvidó. Si lo dejaste registrado en ese minuto, no se te va a olvidar.